Bendiciones, que la paz de Dios sea contigo en este momento. Me gustaría compartir contigo una de las verdades bíblicas más importantes que hay dentro de la Biblia. De hecho, la teología se ha definido al transcurso del tiempo como el estudio acerca de Dios. Pero ¿podemos nosotros realmente agarrar a Dios y estudiarlo? No se trata de eso. Se trata de entender la forma en la que Dios interactúa a través de las edades con el hombre. Esta verdad bíblica que voy a compartir contigo en este momento es la verdad bíblica que encierra las 7 diferentes o 6 diferentes doctrinas que hay dentro de la iglesia. La doctrina de Dios o la teología, la doctrina del hombre, la antropología, la doctrina de la salvación o soteriología, la doctrina de la iglesia o la eclesiología, la doctrina de los eventos finales o la escatología. Y una de las doctrinas más hermosas que son prácticas es la doctrina de la vida cristiana. ¿Dónde empieza nuestro estudio de esta tarde entonces? Nuestro estudio empieza en Génesis, el capítulo 3, el verso 8, al ver la consecuencia que tuvo el pecado dentro del ámbito perfecto en el cual fue creado Adán y Eva en el jardín del Edén. En Génesis el capítulo 3, el verso 8 en adelante, relata la Biblia lo siguiente y dice: Luego de haber pecado, luego del verso 7 que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego del pecado. En el verso 8 dice: luego oyeron la voz de Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Quizás ese es el llamado que Dios le hace a la humanidad en general. Quizás es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros hoy en este día, hoy dentro de esta pandemia. ¿Dónde estás? Ahora, al revisar esta verdad, y la verdad es la del santuario, me gustaría darte a entender esto. Los esfuerzos de Dios por acercarse a la humanidad siempre han tenido la iniciativa en la persona de Dios. No es el hombre que busca a Dios, es Dios quien busca al hombre a través de su amor y su misericordia. Así que dentro de esto, empecemos nuestro estudio. El pecado tuvo consecuencias muy graves dentro del ámbito perfecto en el cual el ser humano fue creado. ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo el pecado? Una separación instantánea de Dios y la creación perfecta que había hecho en Adán y Eva. Tanta fue la separación que Adán y Eva dice que se sintieron desnudos ante la presencia de Dios. Y qué triste, porque la descripción bíblica que dice aquí es que Jehová se paseaba por el huerto. ¿Se imaginan ustedes vivir algunos días con Jehová pasándose en medio del huerto, pasándose en medio de nosotros? Y es lo que Jehová intenta hacer a través de toda la historia. En Éxodo, el capítulo 25, el verso 8, dice la escritura lo siguiente. Y sí, vamos a ocupar nuestras Biblias durante este tema. Es un tema muy importante que toda persona debería de entender. En este tema se basa el fundamento de la mayoría de nuestra fe y nos ayuda a entender la obra salvífica que Cristo está haciendo por ti y por mí hoy, en este momento. Ahora dice Éxodo el capítulo 25, el verso 8: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Habitará en medio de nosotros como habitó en medio de Adán y Eva dentro de la perfección. Es posible que dentro de una atmósfera de pecado, Dios todavía hoy por hoy puede habitar dentro de nosotros, en medio de nosotros o entre nosotros. Fíjate que la escritura no dice a un lado, no dice atrás, no dice arriba, no dice abajo de nosotros, dice en medio de nosotros. Quizás los esfuerzos de Dios hoy en día es habitar en medio de tu hogar, habitar en medio de tu matrimonio,
habitar en medio de los problemas o las circunstancias que surgen de la vida día a día. Y a veces nosotros necios no queremos saber nada de Dios. Es triste. La doctrina del santuario de primera instancia, o en sus fundamentos o en sus principios, enseña la condición del ser humano en no poderse salvar a sí mismo. Y qué cosa más hermosa, porque entonces al ser humano necesita de un Salvador, necesita de Cristo. Y vamos a ver eso al transcurso de esta enseñanza. En Éxodo el capítulo 25, el verso 8 dice: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, en medio de nosotros. Y a Moisés se le da esta orden de hacer un santuario con unas medidas específicas, con materiales específicos, con una forma y un orden de hacer las cosas muy específico. Y vemos en Éxodo el capítulo 31 algo, una promesa, un pacto que Dios hace con su gente, que no iba a hacer nada más hasta cierto tiempo, dice él dentro de la Biblia, que es para siempre. En Éxodo el capítulo 31, el verso 12 dice: continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es día de descanso consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en sábado ciertamente morirá. Éxodo 13:16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones, como un pacto perpetuo. ¿Tú sabes qué significa la palabra perpetuo? Que iba a ser, dice la escritura, el verso 17: para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y descansó. Lo que el sábado significaba dentro del pacto era un pacto de una señal eterna. Y esto, sí, la verdad del sábado está dentro de la doctrina del santuario. Lo vamos a ver al transcurso de esto. Éxodo 40, el verso 34 al 38, concluyendo el libro de Éxodo a manera de introducción, porque ahorita les voy a enseñar una pequeña sorpresa. Éxodo 40, el verso 34 al 38 dice lo siguiente, y quiero que veas la forma en la que el santuario trabajaba con que la forma en la que Dios habitaba en medio de su pueblo. Dice la escritura en el verso 34: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Verso 36. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha, levantaban campamento. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Verso 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel. Así ocurría en todas sus jornadas. De día era una nube protectora que los cubría de las temperaturas extremas del sol a todo el pueblo de Israel. Y de noche, en el frío, en el desierto, era una columna de fuego que cubría toda la casa de Israel. ¿Tú te imaginas ver este milagro vez tras vez? Si la nube se levantaba, el pueblo levantaba campamento y seguía la nube a donde la nube los guiara. La nube era la presencia de Dios en medio de ellos. Ahora, mi pregunta, a manera de introducción, porque apenas vamos a comenzar el estudio. ¿Tú te has alguna vez dejado guiar por Dios?
¿Tú ves esa nube de la gloria de Dios dentro de tu vida? A veces la nube dentro de nuestra vida se levanta y hay que seguirla, hay que seguir la voluntad de Dios. Pero a veces vemos que la voluntad de Dios en la forma de la nube se aleja de nosotros y nosotros le damos para el otro lado. La nube de la gloria de Dios era la forma en la que Dios estaba con su pueblo y los protegía, hasta de una manera física. ¿Te puedes imaginar eso? Bueno, mi querido hermano, ¿nunca has escuchado acerca del santuario? ¿Nunca has visto más o menos la forma o entendías la forma o entiendes la forma en la que el santuario trabajaba? Acompáñame a ver esto. Me gustaría mostrarte el santuario y las enseñanzas que hay en él, específicamente el día de expiación y la forma en la cual Dios perdonaba los pecados del pueblo. Bueno, mis queridos hermanos, aquí una maqueta simple de las instrucciones que Dios le da a Moisés en el Éxodo. Éxodo capítulo 25 en adelante nosotros vamos a ver instrucciones específicas, codo por codo, de las cosas que Moisés tenía que hacer, del altar, del lavacro, del candelario de oro con 7 puntas, de la mesa de los panes, del altar del incienso y del arca del pacto. En Éxodo, al transcurso del libro de Éxodo, del 25 en adelante, si ustedes lo leen en su tiempo personal, van a darse cuenta de instrucción por instrucción las especificaciones que Dios le dio y ordenó a Moisés hacer en el santuario, para que Dios habitara en medio de su pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, me podrías preguntar tú, con el plan de salvación? Bueno, lo tiene que ver todo, pero para eso tenemos que entrar a Levíticos. Si me acompañas, por favor, Levíticos el capítulo 16, y te voy a leer el capítulo 16 para que entiendas y entendamos nosotros de una manera general la forma en la cual se hacía el rito del día de la expiación una vez al año, que era la purificación del pueblo por sus pecados. Dice la escritura en Levíticos el capítulo 16, el verso 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón que murieron cuando se acercaron a la presencia de Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no entre todo el tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón entrará en el santuario con esto: un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá de la túnica santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. De la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová, y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Hará traer Aarón el becerro destinado para su propia expiación, hará la reconciliación por sí y por su casa, y lo degollará como sacrificio para la expiación. Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar que está delante de Jehová, y 2 puñados de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, verso 13, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro
y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará al macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo y hará con su sangre como hizo la sangre con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará él el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con él el tabernáculo de reunión que está entre medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y toda la comunidad de Israel, saldrá hacia el altar que está delante de Jehová y lo expiará. Tomará la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. Esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, así lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando haya acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, el que era para Azazel. Pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará sus vestiduras de lino que se había vestido para entrar al santuario y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua ahí mismo en el santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá a ofrecer el holocausto y el holocausto del pueblo, para la expiación por sí mismo y por el pueblo, y quemará en el altar la gracia del sacrificio por el pecado. El que haya llevado al macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Después sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los queme lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua después de entrar al campamento. Verso 29. Esto tendréis por estatuto perpetuo. Y ya discutimos qué es estatuto perpetuo, hermanos. Es algo que no cambia. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. ¿Se acuerdan ustedes de Éxodo el capítulo 20 y el 4º mandamiento, que dice que no habrá obra alguna, ni tú, ni tu siervo, ni el criado que esté dentro de tus puertas? Porque en este día será expiación por vosotros, verso 30, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá con las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, y también la expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y dice la Escritura: y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Ahora tú me puedes preguntar en este momento: bueno, Luis, ¿qué tiene que ver todo esto del santuario con nuestra salvación? Bueno, y estamos aquí para estudiar eso a continuación. El santuario es la maqueta de la salvación, porque cuando estudiamos la Biblia y en el Nuevo Testamento vemos la obra que Cristo hace a través de sus discípulos, una vez ya muerto Cristo, quien todos reconocemos que murió por nuestros pecados, que fue muerto como un sacrificio, y Juan lo dice de una manera muy interesante. Juan dice,
En Juan, el capítulo 3, el verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y es un versículo que me hizo pensar, y al ver el Evangelio de Juan, y repasar el Evangelio de Juan, ¿y por qué es muy importante leer Juan? Porque Juan más adelante, al transcurso de su vida, iba a tener él, ya de más viejo, la visión de Apocalipsis, que lo vamos a discutir más adelante. Pero para entender Apocalipsis necesito que veas lo que te está diciendo Juan en el Evangelio. Juan, el capítulo 1, el verso 29, dice lo siguiente: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, no sé si me estás entendiendo ahorita, pero la obra que Cristo vino a hacer fue exactamente lo que se hacía aquí con este cordero que era sacrificado para el perdón de los pecados del pueblo que estaba esparcido alrededor del campamento. Sí, en los tiempos de Moisés estaba la tribu de Aser, Neftalí y Dan al norte. Al este estaba Isaacar, Judá, Zabulón. Al sur estaba Gad, Rubén y Simeón. Al oeste estaba Benjamín, Efraín y Manasés. Divididos por 4 partes, 3 por cada parte, eran las 12 tribus de Israel. Así es que habitó Dios en medio de su pueblo en los tiempos de Moisés. Bueno, en el Nuevo Testamento, Juan, al escribir el Evangelio, que es muy diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas, Juan trata de mostrar en su Evangelio la divinidad de Cristo. Y lo hace a través de las series de cosas que Jesús dijo de su propia boca. Ahora dice aquí en San Juan, el capítulo 1, verso 29, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acabamos de leer San Juan el capítulo 3, el verso 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Cristo es el primer paso al santuario. Su muerte por la expiación de nuestros pecados. El segundo paso al santuario es el lavacro. ¿Y sabes qué dice Juan al respecto de eso? Dice Juan el capítulo 1, el verso 32 al 34, dice lo siguiente, dice: además Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hablando del bautismo de Jesús, cuando los cielos fueron abiertos y dijo la voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Juan también, en el capítulo 4, en el verso 14 relata lo siguiente, dijo que Jesús le contestó en el verso 13: cualquiera que beba de esta agua no volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto salió de la misma boca de Cristo. Cuando entramos al lugar santo, vemos 3 muebles bastante únicos. El mueble de los panes de la propiciación con dos torres de 6 panes cada uno. Y lo vamos a ver un poquito más específico en Apocalipsis. Y un candelabro de oro que tenía 7 puntas. Y un altar de incienso. Bueno, ¿qué dice Juan con Cristo al respecto de esto? Dice Juan, hablando de la mesa de los panes de propiciación, que era pan, que significaba el pueblo de Dios, en Juan el capítulo 6, si me acompañan a Juan el capítulo 6, el verso 35, dice lo siguiente: y Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hablando de
que Jesús es el pan de vida. Otra cosa que Cristo está en Juan el capítulo 8, el verso 12. Juan el capítulo 8, el verso 12 dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Juan, el capítulo 17, tiene una hermosa oración que Cristo hace intercediendo, porque es lo que hacía el sacerdote en el santuario, era hacer el sacrificio y esa sangre intercedía por el pueblo. Dice Juan el capítulo 17 lo siguiente. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Toda la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan está basado en su obra intercesora en el mueble del incensario, del incienso. Ahora, al entender esto, dices, bueno, ¿y cuál es el versículo que nos ata o que ata a Cristo dentro del mueble del arca del pacto, que era donde reposaba la presencia de Dios? Bueno, en San Juan, el capítulo 14, el verso 10 en adelante dice lo siguiente: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. Cuando nació Cristo, una parte de la profecía mesiánica era que decía que concebirá una virgen a un niño y pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios a través de Cristo. Después de que Cristo nace, se cumple la promesa de que Él habitaría y continuaría habitando en medio de su pueblo. Bueno, viéndolo desde la perspectiva de Juan, al dar testimonio de la divinidad de Cristo, que Cristo era en sí el sacrificio que iba a venir a expiar nuestros pecados, Él explica a través de esos versículos de los mismos labios de Cristo, al dar contestación por cada uno de estos muebles, que significan una obra salvífica a la expiación de nuestros pecados, que ocurren hoy en día. Sí ocurren hoy en día. Porque en Apocalipsis, al leer el libro de Apocalipsis, vamos a entender una verdad todavía aún más grande y más relevante que pasa hoy en nuestros días. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis, el capítulo 1, del verso 1 en adelante, dice lo siguiente dentro de la Escritura. Y quiero que pongas atención a lo que vamos a leer, o lo leas en tu tiempo personal y veas en cada palabra de los versos que voy a compartir contigo cómo es necesario, es vital que entiendas cómo trabaja el santuario para entender el libro de Apocalipsis. Porque déjame decirte algo, muchas otras religiones le tienen miedo, o otras formas de interpretar la Biblia, no religiones, otras formas de interpretar la Biblia, le tienen miedo a leer Apocalipsis porque nada más empiezan a tener en sí, especulan de qué puede significar qué cosa del libro de Apocalipsis. Ahora, el libro de Apocalipsis está de alguna forma, y por decirlo de alguna forma, porque realmente el libro de Apocalipsis está empapado en la obra que Cristo hace hoy por nosotros dentro del santuario. Dice Apocalipsis el capítulo 1, del verso 1 en adelante, dice: la revelación de Jesucristo,
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de lo que acabamos de hablar, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que en ellas está escritas, porque el tiempo, dice la Escritura, está cerca. Dice Juan en Apocalipsis el capítulo 1, el verso 4, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque resucitó, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. ¿Se acuerdan de San Juan 3:16? Y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Ahora, dice 2 palabras interesantes: al que nos ama. En algunas versiones dice nos ha amado, poniéndolo en un término del pasado, refiriéndose a la muerte de Cristo. Al que nos ama y nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado. ¿Se acuerdan que el sacerdote lavaba sus ropas y se lavaba su cuerpo como un símbolo de purificación dentro del ritual del día de la expiación? Dice, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Ahora, dentro de esta primera introducción de Apocalipsis ya vimos que Dios ha hecho un sacrificio y Dios nos ha lavado. De una forma de una, por ejemplo, decirlo o explicarlo de una línea del tiempo. Jesucristo muere en el año en el que Él murió. Es entonces, ¿se acuerdan que leí en Juan que el que os bautiza con el Espíritu Santo? Ustedes saben qué pasó en el día del Pentecostés. El día del Pentecostés a esos primeros 12 discípulos se les fue, y a aquellas otras personas, porque había más que estaban con ellos, les fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces empieza a obrar Cristo en el lugar santo. ¿Por qué en el lugar santo? Porque en el libro de Apocalipsis, más adelantito, nosotros vamos a ver que los 7 sellos, las 7 iglesias y las 7 trompetas son 7 tiempos o periodos diferentes de 3 perspectivas diferentes, 7 periodos de tiempo en los cuales la iglesia, desde el primer tiempo que podríamos decir que fue la iglesia del primer siglo, hasta nuestros días, Dios ha estado trabajando en medio de su pueblo. Bueno, ¿a qué te refieres, Luis? Bueno, acompáñenme por favor a ver el lado de las 7 iglesias aquí en Apocalipsis el capítulo 1, el verso 12. Dice Apocalipsis el capítulo 1, el verso 12, dice: me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía ceñido en el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce pulido, refulgante como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. ¿A quién está hablando Juan? ¿Qué está viendo en estos 7 candelabros de oro? Los 7 candelabros de oro son las iglesias de las cuales él empieza en Apocalipsis a explicar. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia del Pérgamo, la iglesia de Teatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de la Filadelfia y la iglesia de la Odisea. 7 periodos distintos
dentro de la historia de la iglesia que han pasado por nuestra humanidad. Y en ese mueble ve Juan a Dios obrando. ¿Tú sabes qué significaba el candelabro de oro en los tiempos de Apocalipsis? El candelabro de oro es la testificación de Dios. Dice, vosotros sois la luz del mundo. No puedes encender una luz y cubrirla debajo del almud o esconder una luz. La luz brilla. Estos muebles eran hechos de oro. Testificaban del amor y de la gracia de Dios. Ahora, al ver eso, vemos a Jesús ya habiendo hecho el sacrificio él mismo, ya habiendo derramado el Espíritu Santo, empezar a interceder por nosotros de una manera de testificación dentro del lugar santo. Ahora, puedes decir, bueno, entonces, ¿en dónde está Dios ahorita? Y eso lo vamos a ver ahorita más adelantito. Dice en Apocalipsis, el capítulo 4, un segmento totalmente diferente. Las 7 iglesias están representadas por el candelabro de oro. ¿Ok? Ahora en Apocalipsis 4, el verso 1 y 2, dice lo siguiente, dice, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz del que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi a un trono establecido en el cielo. Y el trono de uno sentado, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris, semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y los tronos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿que no el trono de Dios está aquí? Sí, pero no, en muchas ocasiones escuchamos a Jesús decir que Él está en el trono sentado con Dios. Estos dos torres de pan, 6 de un lado y 6 del otro, reflejan las 2 coronas de las cuales habla aquí Juan. Dice en el verso 6, también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, había 4 seres vivientes. Dentro de este tiempo de los 7 sellos, habla la Escritura y dice que dentro de estos sellos había un tiempo en el cual el pan era escaso. En Apocalipsis 6, hablando de los sellos, dice Apocalipsis 6, el verso 6, dice, en medio de los 4 seres vivientes que decía, dice el verso 5, disculpen, cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que eran tiempos de la Biblia desde el primer siglo en adelante en los cuales eran momentos difíciles? Bueno, aquí está hablando específicamente del tercer sello, da referencias al pan. Y es lo que acabábamos de hablar ahorita, que sí, aquí es donde Juan ve a través de los sellos a Jesús ministrando donde está el pan. Tú sabes qué representa, que cada uno de estos muebles representa algo interesante. Cada uno de estos muebles representa, y se acuerdan que yo al principio de este video acababa yo de decir que dentro de la doctrina del santuario está cada doctrina que nosotros creemos. Está la doctrina del sábado, está la doctrina de salvación, está la teología, está la soterología, están los eventos finales. Bueno, cuando nosotros vemos a este santuario, y quiero hacer un paréntesis aquí, del punto de vista cristiano, tú tienes que aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador, te bautizas y empiezas a estar en el lugar santo. ¿Tú sabes qué representa el pan? ¿Te acuerdas que Jesús dijo una vez,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oye, y te pregunto, ¿hubo una vez algún tiempo en el cual el pan espiritual fue escaso? ¿Se acuerdan de la época de los valdenses? Cuando escribían los versículos en un papelito y a escondidas lo pasaban porque entonces se habían deshecho de todas las escrituras que había. Era algo imperdonable que te encontraran con una Biblia, y los valdenses de alguna forma se podría decir a escondidas hacían este ministerio. Bueno, a ese tiempo es que se refiere este tercer sello, y ve Juan en Apocalipsis a Dios ministrando en este mueble. Ahora nos movemos a las 7 trompetas, a otro segmento dentro del libro de Apocalipsis. Se me acompañan a Apocalipsis el capítulo 8. El capítulo 8 del verso 13 en adelante dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 8 dice el verso 2: Luego vi 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, muchas veces han dicho que el altar del incienso se representa las oraciones, pero no directamente, y tenemos que ser específicos en esto. El altar de incienso no representa las oraciones, pero está ligado a la oración. Ahora, dice la escritura en el verso 3: Otro ángel vino y se paró delante del altar con un incensario de oro que le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió delante de la mano del ángel a la presencia de Dios. ¿Se acuerda qué hacía cuando leímos Levíticos 16? Que este incienso subía y cubría y protegía al sacerdote de la presencia de Dios, que no podían entrar aquí, ver la presencia de Dios y vivir. Bueno, aquí en el capítulo 8, el verso 4 dice que el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel en presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego en el altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ahorita no voy a entrar a esas especificaciones, pero sí quiero señalar que en el tiempo de las 7 trompetas, Juan ve a Jesús, al ángel, ministrando el altar del incienso. Bueno, ¿y qué sucede entonces después? ¿Cuál es el próximo paso? Te puedes preguntar ahorita, hoy por hoy, ¿dónde está ministrando Cristo? Bueno, Apocalipsis 11, el verso 19 dice lo siguiente. Apocalipsis 11, verso 19 dice: El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y un granizo. Ahora, no quiero ahorita, por factor tiempo, entrar tanto a lo que significan los relámpagos, las voces, los truenos y el terremoto de granizo, pero sí voy a darte a entender esto, que es una ilusión al Espíritu Santo, ¿ok? Lo importante que quiero recalcar aquí ahorita de este versículo es que el templo de Dios, su presencia, el tabernáculo, el arca del pacto, fue abierto en el cielo. ¿Y se acuerdan que nada más eso se abría una vez al año en el día de la expiación? Fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Esto refiere a algún tiempo bíblico, ¿ok? ¿Te acuerdas algún tiempo dentro de nuestra historia humana? ¿Te acuerdas que te dije que muere Cristo, cae el derramamiento del Espíritu Santo? 7 tiempos diferentes de 3 perspectivas diferentes de la historia de la iglesia en la tierra, de aquellas personas que testifican acerca de Cristo. Bueno, ¿qué sucedió en 1844? ¿Qué sucedió en 1844 cuando el movimiento milerita, después de los movimientos protestantes, piensan que Cristo viene a través de la profecía? Y estaban correctos, estaba sucediendo un suceso muy interesante. Pero el suceso interesante que estaba pasando es que
el velo fue abierto y se dejó ver el arca del pacto. Solamente se dejaba ver en una ocasión importante, y lo leímos en Levíticos 16, cuando el sacerdote entraba a ministrar en la presencia de Dios, el día de la expiación. ¿Qué significaba eso? El comienzo de un juicio. Eso fue en 1844. Entonces la pregunta es, ¿qué crees que está ocurriendo hoy en día? Un juicio. ¿Tú sabes qué había aquí en el Arca del Pacto? Y lo voy a abrir a continuación. El Arca del Pacto tenía unos objetos muy interesantes. El Arca del Testimonio se le decía a veces. El Arca del Testimonio guardaba en sí artefactos bastante importantes. Guardaba el Arca del Pacto, la vara de Aarón que retoñó, y lo quiero mostrar así porque es una varita, ¿ok? Guardaba el maná, y guardaban los 10 mandamientos. Ahora, para aquellas personas que dicen que los mandamientos ya no cuentan hoy en día, están muy equivocados, porque dentro de esto, este era el testimonio que Dios guardaba para dar a conocer que todos los eventos que pasaron en la antigüedad, desde el milagro del maná, que se acuerdan que recogían una porción 6 días y en la séptima descansaban, dentro de los 10 mandamientos está la verdad del sábado. Dentro de la vara de Aarón están los milagros y las plagas que cayeron en el pueblo de Egipto cuando no quisieron obedecer la voz de Dios, cuando Moisés pidió que dejaran salir al pueblo. De hecho, ¿se acuerdan en el libro de Reyes, cuando las plagas salen? ¿De dónde salían las plagas en el libro de Reyes? Cuando dentro de los pueblos filisteos se pasaba el arca del pacto de una ciudad a otra, y después de que les cayeron ratas y les cayeron plagas, agarraron el arca del pacto, la pusieron en una carreta y la mandaron por el camino de regreso al pueblo de Israel, porque las plagas salían del arca del pacto, porque no estaba el arca del pacto con el pueblo donde debía de estar. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿dónde crees que salen las plagas en Apocalipsis? ¿No es posible que salgan también del arca del pacto? Entonces es necesario entender esto. Es importantísimo entender que en 1844 se abre el velo y empieza un juicio. Juicio que nosotros vivimos hoy. Pero dice Apocalipsis 15. Apocalipsis 15 da una verdad bastante fuerte. Apocalipsis 15, el verso del 5 al 8 dice: Después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio, otra vez. Y dice el verso 6, del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, lo que acabo de decir, vestidos de lino limpio y resplandecientes y ceñidos de alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Ahora, ojo a la siguiente parte de este versículo, dice: nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Llega un momento en el cual este velo se vuelve a cerrar. Y es cuando el sacerdote termina su obra aquí y sale. Y el juicio ha terminado. En Apocalipsis 15 del verso 5 al 8 vemos el cierre del tiempo de la gracia y la misericordia. Dentro de la historia de Moisés relata que si el pueblo no confesaba sus pecados, y lo puedes ver en Éxodo, el sacerdote moría. Bueno, ahora la historia ha cambiado porque el sacrificio ha hecho,
y los que van a morir si no confiesan sus pecados antes de que este velo cierre, no va a ser el sacerdote. Va a ser aquellos que estén dentro del pueblo que no hayan confesado sus pecados. Ahora, entendiendo esto, déjame explicarte algo. En conclusión, nosotros acabamos de ver, desde el Génesis a Apocalipsis, la resolución de este conflicto. En Apocalipsis, el capítulo 21, Juan relata esto último y dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Verso 22. En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Al pensar en esto, en Apocalipsis vemos la resolución al problema en Génesis. ¿Se acuerdan cómo se paseaba Dios en medio de Adán y Eva en el huerto? Y cuando ellos pecaron hubo esa separación. En Apocalipsis esa separación cesa. Dios se vuelve a reunir con su pueblo y no hay necesidad del templo. No hay necesidad de una maqueta que te explique cómo Dios te va a salvar. Algo que siempre me ha tocado es que dentro del pueblo de Israel, todas las personas que pecaban, que hacían mal, tenían una oportunidad una vez al año de confesar sus pecados y pedirle perdón a Dios por todo el mal que hayan hecho. Y lo más hermoso de todo eso es que al ellos ir con un corazón arrepentido, siempre encontraban en el templo de Dios lo que buscaban. Siempre no hubo nadie que se acercara al templo de Dios, al santuario o a Dios, que no encontrara perdón. La sangre de Dios, la sangre de Jesucristo, es más que suficiente para darte a ti el perdón que tú buscas. Si algún momento has cometido mal, si en algún momento te has sentido que Dios no se preocupa por ti, que Dios no quiere nada que ver contigo, estás muy equivocado. A través del tiempo y de las edades, Dios ha puesto todo para que Él tenga la oportunidad y tú puedas tener la oportunidad de reunirte con Él en algún momento. No hubo el alma alguna que se acercara o pidiera arrepentimiento y perdón por sus pecados con un corazón genuino que no lo encontrara en el santuario. Porque Dios en todo momento estuvo dispuesto de perdonar sus pecados. Yo no sé qué es lo que te impide hoy en día a acercarte a Dios. Pero dentro de este mensaje tan hermoso, que está empapado de principio a fin en la Biblia, Dios siempre se ha preocupado por acercarte, por acercarse a ti, para que tú tengas la oportunidad algún día de ser salvo. Y sí, créeme, Dios quiere caminar contigo en el huerto del nuevo Edén, de la ciudad santa. Mi querido hermano, al ver el santuario
y el proceso de sus 3 etapas. Dentro del atrio encontramos la justificación que Dios nos da. Dentro del lugar santo encontramos la santidad que Dios ofrece al transcurso del estudio de su palabra por medio del mueble de los panes, de la testificación de nuestras vidas por medio del candelabro, de la oración y la meditación por medio del mueble del altar del incienso, y un día no muy lejano, tener la oportunidad de entrar a la presencia de Dios, en el arca del pacto, en una ciudad donde dice que no va a haber templo porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo. Guarda esta promesa dentro de tu corazón. Y espero que esto haya sido de mucha bendición para ti. Que la paz de Dios more en cada uno de ustedes en este momento. Dios los bendiga. Hasta la próxima, mis queridos amigos.